En las frías y grises calles de la San Petersburgo del siglo XIX, caminaba un hombre que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad se comprende a sí misma. Teodoro Dostoyevsky no fue solo un novelista, fue filósofo, psicólogo, profeta y revolucionario espiritual que anticipó los mayores descubrimientos del siglo XX. Mucho antes de que Freud explorara el inconsciente, Dostoyevsky ya había cartografiado sus territorios más oscuros. Décadas antes de que los existencialistas declararan que la existencia precede a la esencia, Dostoyevsky había dramatizado esta verdad a través de personajes inolvidables. Años antes de que los regímenes totalitarios surgieran para aterrorizar al mundo, Dostoyevsky había predicho exactamente cómo funcionarían y por qué atraerían a millones de personas. Lo que estás a punto de escuchar reúne todas las grandes ideas filosóficas que este genio desarrolló. No estamos hablando de mera literatura. Estas novelas y relatos contienen las reflexiones más profundas sobre la naturaleza humana jamás escritas. Exploran las preguntas más hondas que han atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué significa ser libre? ¿Cómo podemos encontrar sentido en un universo aparentemente sin sentido? ¿Cuál es la relación entre el bien y el mal? ¿Pueden los seres humanos crear una sociedad perfecta? ¿Existe Dios? Y si existe, ¿cómo explicamos el sufrimiento de los inocentes? Dostoyevsky no abordó estas cuestiones como un filósofo abstracto sentado en una torre de marfil. Vivió algunas de las experiencias más traumáticas imaginables. Fue arrestado en su juventud por actividades revolucionarias y condenado a muerte por fusilamiento. En el último momento posible, cuando estaba de pie, con los ojos vendados frente a los rifles, llegó un mensajero con la noticia de que su sentencia había sido conmutada por trabajos forzados en Siberia. Pasó 4 años en un brutal campo de prisioneros, donde presenció las profundidades absolutas de la crueldad y la degradación humanas. Sufrió epilepsia durante toda su vida adulta. Luchó contra la adicción al juego. Perdió a hijos amados. Vivió en la pobreza durante gran parte de su vida. Conoció el sufrimiento de manera íntima, y esto otorgó a sus intuiciones filosóficas una fuerza y una autenticidad que los filósofos puramente académicos jamás podrían alcanzar. Pero Dostoyevsky también fue un hombre de genio y erudición extraordinarios. Leyó vorazmente filosofía, teología, psicología y teoría política. Dialogó con los mayores pensadores de su tiempo y comprendió las corrientes intelectuales que estaban moldeando el mundo moderno. Vio hacia dónde conducían esas ideas y se horrorizó por lo que percibió. Fue testigo del ascenso del materialismo, el ateísmo, el socialismo y el racionalismo científico. Y entendió que estas ideas, aparentemente progresistas, contenían las semillas de una destrucción humana sin precedentes. Dedicó su vida a advertir a la humanidad sobre los peligros que se avecinaban y a señalar un camino diferente. La filosofía que estás a punto de explorar no es una teoría académica sistemática, es una exploración viva y palpitante del alma humana. Surge a través de personajes que se sienten tan reales como las personas de tu propia vida. Se dramatiza mediante historias que te perseguirán mucho después de haberlas escuchado. Es una filosofía nacida del sufrimiento, refinada por el genio y ofrecida como un regalo a cualquiera dispuesto a enfrentarse con las verdades más profundas de la existencia humana. Prepárate para un viaje a la mente de uno de los mayores pensadores que han existido. El fundamento sagrado de la libertad humana. Primera parte, el fundamento sagrado de la libertad humana. Para Dostoyevsky, la libertad no es un concepto político. No se trata del derecho al voto, de las garantías constitucionales ni de los sistemas económicos. La libertad es el fundamento metafísico de la propia existencia humana. Es lo que separa a los seres humanos de los animales, de las máquinas e incluso de los ángeles. Es el don más precioso y al mismo tiempo el más terrible que poseen los seres humanos, y es la fuente tanto de nuestra mayor gloria como de nuestra miseria más profunda.
Para comprender la filosofía de la libertad en Dostoyevski, primero hay que entender qué quiere decir con esa palabra. Cuando la mayoría de las personas piensa en libertad, imagina la capacidad de hacer lo que quiera sin interferencias. Piensa en la ausencia de restricciones externas. Pero Dostoyevski está hablando de algo mucho más fundamental y mucho más inquietante. Está hablando de la libertad de elegir entre el bien y el mal, la libertad de actuar en contra del propio interés, la libertad de destruirse a uno mismo y a los demás sin razón racional alguna, la libertad de decir no a Dios, a la felicidad, al amor, a la vida misma. Esta libertad no es opcional para el ser humano, no podemos renunciar a ella aunque queramos. Incluso cuando intentamos entregar nuestra libertad a figuras de autoridad, sistemas políticos o instituciones religiosas, seguimos eligiendo libremente rendirnos. Incluso cuando afirmamos que nuestras acciones están determinadas por la genética, el condicionamiento social o impulsos inconscientes, seguimos eligiendo libremente aceptar esa explicación determinística. La libertad acecha en cada momento humano. Se esconde detrás de cada decisión, por pequeña o automática que parezca. Estamos condenados a ser libres, y esta condena es la fuente de la ansiedad, la culpa y el terror existencial humanos. ¿Por qué alguien querría una carga tan terrible? ¿Por qué un Dios amoroso maldeciría a los seres humanos con una responsabilidad tan aterradora? Porque sin libertad, la bondad no tendría sentido. Un robot programado para ayudar a las personas no es moralmente digno de elogio. Un animal que actúa por instinto para proteger a sus crías no está mostrando virtud. Solo un ser que podría elegir el mal, pero elige libremente el bien, merece mérito moral. Solo un ser que podría rechazar el amor, pero elige libremente amar, es capaz de amor genuino. Solo un ser que podría desesperar, pero elige libremente la esperanza, demuestra verdadero coraje. Pero aquí es donde Dostoyevski se vuelve verdaderamente radical. La mayoría de los seres humanos, sostiene, no puede soportar este nivel de libertad. Es demasiado aterrador, demasiado pesado, demasiado abrumador. La mayoría de las personas, cuando se enfrenta a la libertad auténtica, hará cualquier cosa para escapar de ella. Entregará su autonomía a líderes políticos que prometen cuidarla. Adoptará ideologías rígidas que le digan exactamente qué pensar y qué sentir. Se perderá en adicciones, distracciones y placeres irreflexivos. Hará lo que sea para evitar la terrible responsabilidad de tener que elegir quién quiere ser. Esto crea una tragedia fundamental en la existencia humana. Aquello mismo que nos hace humanos es lo que la mayoría de nosotros desea desesperadamente evitar. Queremos ser libres, pero no queremos la responsabilidad que acompaña a la libertad. Queremos tomar decisiones, pero no queremos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Queremos ser buenos, pero no queremos luchar contra la tentación de ser malos. Queremos amor, pero no queremos arriesgar la vulnerabilidad que el amor auténtico exige. Dostoyevski ilustra esta tragedia a través del hombre del subsuelo, uno de los personajes más importantes de toda la literatura. El hombre del subsuelo es un antiguo funcionario que se ha retirado de la sociedad y pasa su tiempo escribiendo notas amargas sobre la naturaleza de la existencia humana. Es altamente inteligente, profundamente consciente de sí mismo y completamente miserable. Sabe exactamente lo que debería hacer para mejorar su vida, pero se niega a hacerlo. Sabotea su propia felicidad, destruye sus relaciones y se revuelca en su propio sufrimiento. ¿Por qué lo hace? Porque es la única manera en que puede afirmar su libertad. Al elegir ser miserable, demuestra que no es una máquina programada para la felicidad. El hombre del subsuelo prefiere sufrir como un ser libre antes que ser feliz como un esclavo. Esta es la esencia de la perversidad humana que Dostoyevski descubrió. Elegiremos el sufrimiento antes que la felicidad si el sufrimiento es la única manera de demostrar nuestra autonomía. Actuaremos en contra de nuestros propios intereses, simplemente para demostrar que no somos predecibles. Abrazaremos la irracionalidad como una forma de rebelión contra cualquier sistema que intente reducirnos a fórmulas lógicas. Estamos dispuestos a ir al infierno con tal de poder elegir el infierno por nosotros mismos, en lugar de que el cielo nos sea impuesto. Esta intuición tiene profundas implicaciones para la política, la psicología, la religión y cualquier otra esfera de interés humano. Cualquier sistema que intente perfeccionar a los seres humanos eliminando su capacidad de elección libre terminará fracasando. Cualquier ideología que prometa crear felicidad eliminando la posibilidad de elegir la infelicidad producirá rebelión
y resentimiento. Cualquier programa político que trate a las personas como actores racionales que siempre elegirán su propio interés se verá sorprendido por la perversidad humana. Cualquier teoría psicológica que intente explicar todo el comportamiento humano en términos de causas deterministas pasará por alto el elemento irreductible de libertad que nos hace humanos. Pero Dostoyevski no se detiene en esta intuición negativa. También nos muestra cómo es la libertad cuando se ejerce al servicio del amor en lugar de la rebelión. Personajes como Alyosha Karamazov y el príncipe Mishkin demuestran que es posible elegir libremente la bondad, la compasión y el sacrificio. Estos personajes no son débiles ni ingenuos. Comprenden el horror pleno de la existencia humana, la realidad del mal y la tentación de la desesperación. Pero aún así, eligen libremente responder con amor. Esta elección no está determinada por su genética, su educación o sus circunstancias sociales. Es un acto libre de voluntad que trasciende toda causalidad natural y social. Esta libertad positiva no es fácil de alcanzar. Requiere una enorme fortaleza espiritual, valentía moral y disposición a sufrir. No puede ser programada, enseñada ni impuesta por ley. Debe ser elegida libremente por cada individuo en lo más profundo de su alma y debe ser elegida una y otra vez, momento a momento, a lo largo de toda una vida. Por eso Dostoyevski creía que la libertad es, en última instancia, una categoría espiritual más que política o psicológica. La verdadera libertad no proviene de la ausencia de restricciones externas, sino de la presencia de una gracia interior. Es la libertad de amar, incluso cuando el amor no es correspondido, de perdonar, incluso cuando el perdón no es merecido, de esperar, incluso cuando la esperanza parece imposible. El camino hacia esta libertad superior pasa por el sufrimiento, y este es quizás el aspecto más difícil de la filosofía de Dostoyevski para que las personas modernas lo acepten. Vivimos en una cultura que considera el sufrimiento como un mal absoluto que debe eliminarse mediante la tecnología, la terapia o la reforma social. Pero Dostoyevski sostiene que el sufrimiento es a menudo la única manera en que los seres humanos aprenden a ejercer su libertad de manera responsable. El sufrimiento derrumba nuestras ilusiones de autosuficiencia y nos obliga a enfrentar las preguntas más profundas de la existencia. Despoja nuestras apariencias y revela quiénes somos realmente debajo de todas nuestras máscaras sociales. Nos enseña compasión por otros que sufren. Abre nuestros corazones a la posibilidad de redención y transformación. Sin el sufrimiento, permaneceríamos espiritualmente inmaduros, incapaces de un amor genuino o de una elección auténtica. La mente subterránea y la conciencia moderna. En 1864, Dostoyevski creó un personaje que se convertiría en la figura arquetípica de la alienación moderna. El hombre del subsuelo no es solo una creación literaria, es una visión profética de lo que llegaría a ser la conciencia humana en el mundo moderno. Representa al primer neurótico plenamente consciente de sí mismo en la literatura, un hombre cuya inteligencia se ha convertido en su maldición y cuya autoconciencia lo ha paralizado por completo. Cuando entiendes al hombre del subsuelo, entiendes la condición psicológica de millones de personas que viven hoy. El hombre del subsuelo comienza su confesión con palabras que han resonado en la filosofía y la psicología durante más de siglo y medio. Se declara un hombre enfermo, un hombre malvado, un hombre desagradable. Pero no son simples insultos que se lanza a sí mismo, son diagnósticos precisos de una nueva forma de conciencia humana que estaba emergiendo en el mundo moderno.
Está enfermo de excesiva autoconciencia. Es malvado porque su inteligencia ha revelado la futilidad de la existencia humana. Es desagradable porque su mente hiperactiva lo ha vuelto incapaz de una conexión humana natural y espontánea. El problema fundamental del hombre del subsuelo es que piensa demasiado. En épocas anteriores, las personas podían actuar por instinto, tradición o fe religiosa sin cuestionarse interminablemente. Pero el hombre del subsuelo ha sido expuesto a la educación moderna, al pensamiento científico y al escepticismo filosófico. No puede aceptar nada por fe, no puede actuar por impulso sin analizar sus motivos, no puede tomar ninguna decisión sin ver todas las posibles objeciones a esa decisión. Está atrapado en lo que hoy llamaríamos parálisis por análisis, pero Dostoyevski comprendió esta condición décadas antes de que los psicólogos le dieran un nombre. Esta conciencia excesiva crea un problema terrible para la acción. El hombre del subsuelo sabe exactamente lo que debería hacer para mejorar su vida, pero saber y hacer son cosas completamente distintas. Debería hacer ejercicio, pero analiza sus motivos para hacerlo hasta que el impulso muere. Debería socializar, pero anticipa cada posible vergüenza social hasta convencerse de no salir de su apartamento. Debería trabajar en proyectos significativos, pero cuestiona el valor último de todos los esfuerzos humanos hasta quedar paralizado por la duda nihilista. La inteligencia, que debería ser el mayor don de la humanidad, se ha convertido en su mayor maldición. Pero los problemas del hombre del subsuelo van más allá del simple exceso de pensamiento. También ha perdido la capacidad de sentir emociones genuinas. Todo lo que experimenta es filtrado a través de múltiples capas de autoconciencia hasta que el sentimiento original queda completamente distorsionado. Cuando siente ira, inmediatamente comienza a analizarla, a cuestionar su legitimidad, a anticipar cómo otros la juzgarán y a preguntarse por sus causas psicológicas más profundas. Cuando termina este análisis, la ira se ha transformado en algo completamente distinto, por lo general en autodesprecio o resentimiento amargo. No puede experimentar ninguna emoción de manera pura, porque su mente comienza de inmediato a diseccionar y criticar cada sentimiento. Esto crea una alienación fundamental respecto de su propia vida interior. El hombre del subsuelo se siente un extraño para sí mismo. Observa sus propios pensamientos y emociones como si pertenecieran a otra persona. Se divide contra sí mismo, con una parte de su mente observando y juzgando constantemente a las otras. Esta división interna hace imposible la expresión auténtica. Todo lo que dice o hace se siente artificial y calculado, porque ha pasado por demasiadas capas de autoconciencia. El hombre del subsuelo también sufre lo que hoy llamaríamos ansiedad social. Pero, una vez más, Dostoyevski comprendió esta condición mucho antes de que se convirtiera en una categoría psicológica reconocida. El hombre del subsuelo desea desesperadamente la conexión humana, pero su autoconciencia hace que la interacción social normal sea casi imposible. Cuando entra en una habitación llena de personas, comienza de inmediato a analizar cómo lo perciben. Nota cada expresión facial, cada tono de voz, cada gesto, e interpreta todo como evidencia de rechazo o desprecio. Se concentra tanto en controlar su imagen que pierde toda capacidad de estar genuinamente presente con los demás. Sus intentos de conversación resultan forzados e incómodos porque se está monitoreando constantemente en lugar de responder de manera natural. Esta ansiedad social crea un círculo vicioso que lo atrapa en un aislamiento cada vez más profundo. Como se siente torpe en situaciones sociales, comienza a evitarlas. Pero cuanto más se aísla, más torpe se vuelve cuando finalmente se aventura a salir. Con el tiempo, desarrolla teorías elaboradas por qué las demás personas son inferiores y por qué la soledad es en realidad preferible a la compañía humana. Estas teorías no son más que mecanismos de defensa diseñados para proteger su ego herido. Pero él se convence de que representan sofisticadas intuiciones filosóficas. Transforma sus problemas psicológicos en posturas intelectuales. El hombre del subsuelo también manifiesta lo que los psicólogos más tarde llamarían disonancia cognitiva. Mantiene creencias y deseos contradictorios al mismo tiempo
y la tensión entre ellos lo impulsa a comportamientos cada vez más irracionales. Afirma valorar la razón por encima de todo, pero actúa de maneras completamente irracionales. Insiste en que quiere que lo dejen en paz, pero se enfurece cuando lo ignoran. Declara que desprecia a la sociedad, pero se vuelve desesperado por obtener aprobación social. Proclama su independencia de la moral convencional, pero luego se tortura con culpa por transgresiones menores. Estas contradicciones no son accidentales ni temporales. Están incorporadas en la estructura misma de la conciencia moderna. El hombre del subsuelo ha sido educado para creer en la razón, la autonomía individual y el materialismo científico. Pero los seres humanos no son criaturas puramente racionales, y estas ideologías modernas no pueden satisfacer sus necesidades emocionales y espirituales más profundas. El resultado es un estado permanente de conflicto interno, entre lo que el hombre del subsuelo cree que debería pensar y lo que realmente experimenta. Su mente ha sido modernizada, pero su corazón todavía anhela significado, conexión y trascendencia. Dostoyevski nos muestra que este conflicto conduce a una forma peculiar de sufrimiento que es distintivamente moderna. En épocas anteriores, las personas sufrían por pobreza, enfermedad, guerra y desastres naturales. Estas formas de sufrimiento eran terribles, pero también comprensibles y compartidas. El hombre del subsuelo sufre algo mucho más sutil y aislante. Sufre la incapacidad de creer en algo, de sentir algo de manera pura o de conectarse auténticamente con alguien. Sufre la pérdida de significado, propósito y emoción genuina. Este es el sufrimiento de la alienación moderna, y en muchos sentidos es más devastador que la dificultad física, porque ataca el núcleo mismo de lo que hace que la vida valga la pena. La respuesta del hombre del subsuelo a este sufrimiento es a la vez patética y profética. Incapaz de encontrar significado o conexión genuinos, comienza a cultivar su sufrimiento como si fuera una obra de arte. Desarrolla teorías elaboradas sobre por qué el sufrimiento es superior a la felicidad. Se convence de que su alienación es en realidad una señal de su sensibilidad e inteligencia superiores. Transforma sus problemas psicológicos en insignias de honor. Esto es exactamente lo que ocurrió con muchos movimientos intelectuales del siglo XX, desde el existencialismo hasta el posmodernismo y diversas formas de política identitaria. Cuando las personas no pueden encontrar un significado positivo, a menudo comienzan a encontrar sentido en su condición de víctimas, en su alienación o en su rechazo de los valores convencionales. Pero Dostoyevski no se limita a diagnosticar el problema de la conciencia moderna. También sugiere una solución, aunque no es fácil. Los problemas del hombre del subsuelo surgen de su dependencia excesiva del análisis racional y de su desconexión de fuentes más profundas de significado. Ha perdido el contacto con su capacidad de fe, amor y autotrascendencia. Estas capacidades no pueden recuperarse mediante más pensamiento ni con mejores técnicas psicológicas. Requieren una reorientación fundamental del alma hacia algo más grande que el ego individual. El hombre del subsuelo debe aprender a dejar de analizarse el tiempo suficiente para vivir realmente, a dejar de protegerse el tiempo suficiente para amar y a dejar de afirmar su autonomía el tiempo suficiente para rendirse a algo trascendente. Por eso Dostoyevski creía que la crisis de la conciencia moderna era, en última instancia, una crisis espiritual más que psicológica o social. Ninguna cantidad de terapia, educación o reforma social podría resolver los problemas del hombre del subsuelo. Necesitaba una transformación completa de su relación con la existencia misma. Necesitaba redescubrir la posibilidad del asombro, la reverencia y la conexión humana genuina. Pero esta transformación no podía lograrse mediante la fuerza de voluntad ni el esfuerzo intelectual. Requería gracia, y la gracia solo llega a quienes reconocen su propia impotencia y se abren a la redención. La guerra contra el racionalismo y el materialismo científico. Parte 3. La guerra contra el racionalismo y el materialismo científico. Cuando Dostoyevski observó las tendencias intelectuales de su tiempo, vio a la humanidad lanzándose de cabeza hacia una catástrofe espiritual.
El siglo XIX fue la era del progreso científico, de la ilustración racional y de la planificación social utópica. Intelectuales en toda Europa creían que la razón humana podía resolver todos los problemas, eliminar todo sufrimiento y crear sociedades perfectas. Pensaban que la ciencia reemplazaría a la religión, que la educación eliminaría la ignorancia y que una organización social adecuada acabaría con la pobreza, el crimen y el conflicto. Para la mayoría de las personas educadas de su época, estas creencias parecían obviamente correctas y moralmente admirables, pero Dostoyevski las veía como peligrosas ilusiones que conducirían a una destrucción humana sin precedentes. El error fundamental del racionalismo, según Dostoyevski, es su malentendido de la naturaleza humana. Los racionalistas suponen que las personas son esencialmente criaturas lógicas, que toman decisiones basadas en un cálculo cuidadoso de su propio interés. Creen que si se le puede mostrar a alguien qué es realmente lo mejor para él, naturalmente elegirá perseguirlo. Si las personas se comportan de manera irracional o autodestructiva, debe ser porque carecen de educación adecuada o viven en condiciones sociales corruptas. Corrige la educación y reforma las condiciones sociales, y el comportamiento humano mejorará automáticamente. Esta visión parece razonable y humana, pero Dostoyevski la reconoció como una lectura catastrófica de la psicología humana. El problema es que los seres humanos no somos principalmente criaturas racionales, somos seres emocionales, espirituales y a menudo profundamente irracionales, que con frecuencia actuamos en contra de nuestro propio interés, por razones psicológicas que nada tienen que ver con la lógica. A veces elegimos sufrir, porque el sufrimiento se siente más auténtico que una felicidad artificial. A veces rechazamos buenos consejos, porque aceptarlos implicaría admitir que necesitamos ayuda. A veces adoptamos conductas destructivas, porque nos brindan una sensación de poder o autonomía que no encontramos en actividades saludables. Y a veces simplemente actuamos por impulso, instinto o por impulsos inconscientes que operan por debajo del nivel de la conciencia racional. Dostoyevski ilustra este punto a través de innumerables ejemplos en sus novelas. Raskolnikov, en Crimen y Castigo, comete asesinato no porque sirva a su interés racional, sino porque quiere demostrar que es lo suficientemente extraordinario como para trascender la ley moral. El hombre del subsuelo sabotea su propia felicidad no porque ignore que podría hacerlo feliz, sino porque elegir la miseria es la única manera en que puede afirmar su libertad. Iván Karamazov desarrolla elaborados argumentos filosóficos contra Dios no porque la evidencia respalde claramente el ateísmo, sino porque no puede soportar la carga emocional de creer en un Dios que permite el sufrimiento de los inocentes. En cada caso, el comportamiento del personaje está impulsado por necesidades psicológicas profundas que no tienen nada que ver con el cálculo racional. Esta intuición tiene implicaciones devastadoras para todos los proyectos políticos utópicos. Si las personas no se comportan racionalmente, entonces la planificación social racional no puede crear sociedades perfectas. Si el comportamiento humano está impulsado por fuerzas psicológicas inconscientes, entonces la educación consciente y la reforma no pueden eliminar la conducta antisocial. Si las personas a veces eligen el sufrimiento en lugar de la felicidad por razones existenciales, entonces ninguna mejora material puede garantizar la satisfacción humana. Los reformadores racionalistas intentan resolver los problemas humanos con herramientas que son fundamentalmente inadecuadas para la tarea. Son como médicos que intentan curar una enfermedad mental con cirugía o ingenieros que intentan arreglar las relaciones humanas con matemáticas. Pero la crítica de Dostoyevski va más allá de señalar las limitaciones de la planificación racional. Sostiene que la dependencia excesiva de la razón en realidad empeora los problemas humanos en lugar de resolverlos. Cuando las personas intentan vivir vidas puramente racionales, se desconectan de sus propias profundidades emocionales y espirituales. Se vuelven como el hombre del subsuelo, atrapadas en su propia mente, incapaces de sentir emociones genuinas o de establecer conexiones auténticas con los demás. Pierden contacto con las fuentes de significado, belleza y trascendencia que hacen que la vida valga la pena. El racionalismo no resuelve la condición humana.
la empobrece. El materialismo científico crea problemas aún más graves. Cuando las personas comienzan a verse a sí mismas como nada más que máquinas complejas gobernadas por leyes físicas y químicas, pierden su sentido de dignidad humana y responsabilidad moral. Si todo el comportamiento humano puede explicarse en términos de genética, neurología y condicionamiento social, entonces conceptos como libre albedrío, elección moral y responsabilidad personal se vuelven significantes. ¿Por qué alguien debería sentirse culpable por sus acciones si éstas fueron determinadas por fuerzas fuera de su control? ¿Por qué alguien debería esforzarse por mejorar moralmente si la moral es solo una construcción social sin realidad objetiva? ¿Por qué alguien debería sacrificar sus deseos inmediatos por principios superiores, si no existen principios superiores, sino solo impulsos biológicos en competencia y presiones sociales? Dostoyevski vio que el materialismo científico conduciría en última instancia al nihilismo, la creencia de que nada tiene significado o valor último. Si los seres humanos son solo productos accidentales de fuerzas evolutivas ciegas, entonces nuestras vidas no tienen propósito ni significado inherente. Si la conciencia es solo un epifenómeno de la química cerebral, entonces nuestros pensamientos y sentimientos más profundos no son más que reacciones químicas. Si los valores morales son solo construcciones sociales que evolucionan para promover la supervivencia del grupo, entonces no tienen autoridad vinculante sobre el comportamiento individual. La conclusión lógica del materialismo científico es que la existencia es fundamentalmente absurda y que todo esfuerzo humano es, en última instancia, insignificante. Esta realización conduce a las personas sensibles a la desesperación y a las menos sensibles a la búsqueda despiadada de poder y placer. Las implicaciones políticas de esta cosmovisión son aterradoras. Si no existen verdades morales objetivas, entonces la fuerza hace el derecho. Si los seres humanos no tienen dignidad inherente, entonces pueden ser manipulados, explotados y destruidos sin escrúpulos morales. Si los valores tradicionales son solo construcciones sociales arbitrarias, entonces pueden ser barridos y reemplazados por cualquier ideología que sirva a los intereses de quienes están en el poder. Si la razón es la única fuente legítima de autoridad, entonces los intelectuales tienen derecho a imponer sus esquemas racionales a todos los demás, sin importar lo que la gente común quiera o crea. Dostoyevski reconoció que esta combinación de nihilismo y racionalismo produciría eventualmente movimientos totalitarios que tratarían a los seres humanos como materia prima para proyectos de ingeniería social. Sus novelas están llenas de personajes que encarnan esta peligrosa combinación de ideas. Raskolnikov cree que los individuos excepcionales tienen derecho a transgredir la ley moral con fines racionales. Los personajes de Los demonios están dispuestos a cometer asesinato y terrorismo al servicio de sus ideologías revolucionarias. El Gran Inquisidor sostiene que las masas no pueden manejar la libertad y deben ser controladas por una élite ilustrada. En cada caso, se utilizan argumentos racionales para justificar comportamientos irracionales e inmorales. Los personajes se convencen de que están sirviendo a fines superiores, pero en realidad están sirviendo a sus propias necesidades psicológicas de poder, importancia y venganza contra un mundo que los ha herido. Dostoyevski también comprendió que el racionalismo y el materialismo no pueden satisfacer las necesidades humanas más profundas. Las personas necesitan significado, propósito, belleza, amor y trascendencia. Necesitan sentir que sus vidas importan en algún sentido último. Necesitan creer que sus elecciones morales tienen una verdadera importancia. Necesitan experimentar asombro, reverencia y conexión con algo más grande que ellas mismas. El racionalismo y el materialismo no pueden proporcionar estas cosas porque niegan explícitamente su realidad o su importancia. Una cosmovisión que reduce todo a materia en movimiento no puede dar cuenta de la conciencia, belleza, amor o la obligación moral. Deja a las personas espiritualmente hambrientas en medio de la abundancia material. Esta hambre espiritual crea un vacío terrible que las personas intentan llenar con diversos sustitutos. Algunos se vuelven adictos al placer, la excitación o las experiencias novedosas.
Otros se pierden en el trabajo, el logro o la acumulación de riqueza y estatus. Otros abrazan ideologías políticas que prometen dar sentido a sus vidas mediante la identificación con grandes movimientos históricos. Pero ninguno de estos sustitutos pueden satisfacer verdaderamente la necesidad humana de significado trascendente. Proporcionan distracción temporal del vacío subyacente, pero no pueden sanar la herida espiritual que el racionalismo y el materialismo han creado. La alternativa de Dostoyevski al racionalismo no es el irracionalismo ni el antiintelectualismo. Él mismo fue un hombre altamente intelectual y bien educado que se comprometió seriamente con las ideas filosóficas y científicas de su tiempo. Su crítica de la razón estaba basada en la propia razón, pero insistía en que la razón debe estar equilibrada por la fe, la emoción y la intuición espiritual. Los seres humanos necesitan todas sus facultades trabajando juntas en armonía. La fe sin razón se vuelve fría y destructiva. La fe sin razón se vuelve fanática y supersticiosa. Pero la razón guiada por la fe y arraigada en la realidad espiritual puede servir al florecimiento humano. Por eso Dostoyevski puso tanto énfasis en el papel del sufrimiento en el desarrollo humano. El sufrimiento derriba nuestro orgullo intelectual y nos obliga a enfrentar realidades que no pueden comprenderse solo mediante la razón. Nos abre a la posibilidad de la gracia, la redención y la transformación espiritual. Nos enseña humildad y compasión. Nos conecta con los misterios más profundos de la existencia que el análisis racional no puede penetrar. Una persona que nunca ha sufrido profundamente probablemente permanecerá atrapada en la ilusión de que la vida puede dominarse mediante la inteligencia y la fuerza de voluntad. Pero una persona que ha sido quebrantada por el sufrimiento y luego sanada por la gracia, comprenderá que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que cualquier sistema racional puede abarcar. La psicología del mal y la oscuridad humana. Parte 4. La psicología del mal y la oscuridad humana. Una de las intuiciones más perturbadoras de Dostoyevski fue su reconocimiento de que el mal no proviene principalmente de la ignorancia, las condiciones sociales o las circunstancias externas. El mal proviene del propio corazón humano. Esta fue una idea revolucionaria y profundamente impopular en el siglo XIX, cuando la mayoría de los intelectuales creían que la naturaleza humana era fundamentalmente buena y que el comportamiento malvado era el resultado de instituciones sociales corruptas. Si se pudiera eliminar la pobreza, mejorar la educación y reformar las estructuras sociales, argumentaban, se podría eliminar el crimen, la violencia y la corrupción moral. Pero Dostoyevski había visto demasiado de la naturaleza humana en su forma más cruda como para aceptar teorías tan optimistas. Sabía que el mal era mucho más misterioso, persistente y profundamente arraigado de lo que los reformadores sociales querían admitir. La comprensión del mal en Dostoyevski fue moldeada por su propia experiencia en el campo de prisioneros en Siberia, donde pasó 4 años entre asesinos, ladrones y otros criminales violentos. Esperaba descubrir que aquellos hombres habían sido empujados al crimen por circunstancias desesperadas o por falta de educación adecuada. En cambio, descubrió que muchos de ellos habían cometido sus delitos no por necesidad, sino por elección. Algunos parecían disfrutar la violencia por sí misma. Otros parecían haber cometido asesinato o robo como una forma de autoafirmación o rebelión contra la autoridad social. Otros más parecían estar motivados por el deseo de experimentar la transgresión definitiva, de ver qué se sentía al cruzar la línea que separa el comportamiento civilizado de la barbarie absoluta. Lo que más perturbó a Dostoyevski no fue que estos hombres fueran malvados, sino que fueran reconociblemente humanos. No eran monstruos ni bestias, sino personas que compartían la misma constitución psicológica básica que cualquier otro. Tenían la misma capacidad de razón, emoción y comprensión moral que los ciudadanos respetuosos de la ley. Muchos eran inteligentes, algunos eran encantadores, y unos pocos incluso eran capaces de auténtica bondad en ciertas circunstancias.
pero habían tomado decisiones fundamentales sobre cómo vivir que los habían conducido por caminos oscuros. Si personas como estas podían convertirse en criminales violentos, entonces el potencial del mal existía en todos. Esta constatación obligó a Dostoyevski a enfrentar una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. No somos tablas rasas que se vuelven buenas o malas según el entorno. No somos calculadores racionales que siempre eligen lo que sirve a nuestros mejores intereses. Somos seres complejos con impulsos contradictorios, incluidos impulsos genuinos hacia el mal. Cada ser humano contiene la capacidad tanto de la santidad como de la criminalidad. El camino que tomemos depende no principalmente de nuestras circunstancias, sino de las elecciones morales que hacemos en lo más profundo de nuestra alma. Dostoyevski explora este tema con mayor fuerza a través del personaje de Raskolnikov en Crimen y Castigo. Raskolnikov es un joven inteligente y sensible, proveniente de una familia respetable. Ha recibido buena educación y sostiene ideas sociales progresistas. No es empujado al crimen únicamente por la pobreza o la desesperación, aunque estos factores influyen en su situación. En realidad, elige cometer asesinato porque quiere demostrarse a sí mismo que es un individuo extraordinario capaz de trascender la moral convencional. Se ha convencido mediante argumentos racionales de que matar a una vieja usurera inútil y redistribuir su dinero entre los pobres merecedores sería un acto moralmente justificado. Pero Dostoyevski nos muestra que esas justificaciones racionales son en realidad elaborados autoengaños. La verdadera motivación de su crimen es psicológica más que filosófica. Quiere experimentar la afirmación definitiva de su propia voluntad y poder. Quiere demostrar que no está atado por las reglas morales que limitan a la gente común. Quiere sentir lo que es tener poder de vida y muerte sobre otro ser humano. El asesinato no se trata realmente de ayudar a los pobres, ni de servir a un bien mayor. Se trata de alimentar su propio ego y satisfacer sus necesidades psicológicas más profundas. Lo que hace tan inquietante a Raskolnikov es que su perfil psicológico no es fundamentalmente distinto del de muchos intelectuales y activistas políticos. ¿Cuántas personas han cometido actos terribles en nombre de servir a la humanidad? ¿Cuántos revolucionarios han justificado el asesinato y el terrorismo alegando servir al bien común? ¿Cuántos ideólogos se han convencido de que sus resentimientos personales y sus impulsos de poder son en realidad nobles compromisos con la justicia y el progreso? Raskolnikov representa la peligrosa combinación de sofisticación intelectual y ceguera moral que caracteriza a tantos movimientos modernos. Es el prototipo de la persona educada que utiliza argumentos racionales para justificar comportamientos fundamentalmente irracionales y malvados. Dostoyevski también comprendió que el mal a menudo no surge de fracasos morales dramáticos, sino de pequeños compromisos y de un deterioro espiritual gradual. La mayoría de las personas no se despierta una mañana y decide convertirse en criminal o tirano. Más bien, hacen una serie de concesiones morales aparentemente menores, que erosionan lentamente su capacidad de juicio ético. Dicen pequeñas mentiras que las preparan para mentiras mayores. Racionalizan egoísmos menores que las preparan para egoísmos mayores. Ignoran pequeñas injusticias que las preparan para participar en injusticias más grandes. Con el tiempo, estos compromisos crean un patrón de insensibilidad moral que hace posible el mal grave. Este proceso se ilustra brillantemente en Los hermanos Karamazov a través del personaje de Smerdyakov, quien asesina a su padre, Fyodor. Smerdyakov no nace malvado, pero crece en un ambiente de corrupción moral y cinismo. Observa la hipocresía y el egoísmo de los adultos que lo rodean y aprende gradualmente a manipular a los demás para su propio beneficio. Desarrolla una filosofía de oportunismo nihilista que justifica cualquier acción que sirva a sus intereses. Cuando finalmente comete asesinato, ya ha perdido toda capacidad genuina de sentimiento moral. El crimen es simplemente la culminación lógica de un proceso de deterioro espiritual de toda la vida. Pero la intuición más profunda de Dostoyevski sobre la naturaleza del mal concierne a su relación con la libertad. El mal no es un accidente desfortunado, ni una aberración temporal que pueda eliminarse mediante una adecuada ingeniería social. El mal es una consecuencia inevitable de la libertad humana misma. Si las personas son verdaderamente libres para elegir entre el bien y el mal, entonces algunas elegirán el mal. Si las personas tienen la capacidad de amar genuinamente, también tienen la capacidad de odiar genuinamente. Si pueden sacrificarse por otros, también pueden sacrificar a otros por sí mismas. La libertad incluye necesariamente la libertad de elegir mal. Y esto significa que el mal nunca podrá ser completamente eliminado de la existencia humana. Esto no significa que debamos ser pasivos frente al mal, ni que no debamos trabajar para reducir el sufrimiento y la injusticia, pero sí significa que no debemos esperar crear sociedades perfectas, ni eliminar la posibilidad del fracaso moral.
Cualquier sistema político que prometa acabar con el mal mediante reforma social es ingenuo o deshonesto. Cualquier teoría psicológica que reduzca el mal a enfermedad mental o disfunción social está ignorando algo esencial de la naturaleza humana. Cualquier sistema religioso o filosófico que intente explicar la realidad de la elección moral genuina está negando una verdad fundamental sobre lo que significa ser humano. Dostoyevski también reconoció que el intento de eliminar el mal a menudo crea males aún peores. Cuando las personas se convencen de que pueden perfeccionar la naturaleza humana mediante planificación racional, a menudo se vuelven dispuestas a usar medidas extremas contra quienes resisten sus planes. Si el crimen es causado por condiciones sociales en lugar de elección individual, entonces los criminales no son responsables de sus actos y no merecen castigo. Pero aquellos que perpetúan las condiciones sociales que causan el crimen se convierten en los verdaderos villanos que merecen cualquier destino que los reformadores decidan imponerles. Esta lógica conduce inevitablemente a la persecución de cualquiera que se interponga en el camino del progreso social. El intento de crear una sociedad perfecta termina produciendo sociedades mucho más malvadas que las tradicionales que reemplazan. Los personajes de los demonios ilustran perfectamente este proceso. Comienzan con preocupaciones genuinas por la injusticia social y un deseo sincero de ayudar a los oprimidos. Pero su compromiso con la ideología revolucionaria gradualmente supera su decencia humana básica. Se vuelven dispuestos a mentir, robar y matar al servicio de su causa. Se convencen de que su odio y resentimiento personales son en realidad nobles compromisos con la justicia. Terminan siendo mucho más destructivos que los problemas sociales que originalmente querían resolver. Su intento de eliminar el mal de la sociedad los convierten en agentes del mal. La única respuesta realista al problema del mal, según Dostoyevski, es espiritual más que política o social. No podemos eliminar el mal mediante mejores instituciones o educación mejorada. Solo podemos combatirlo mediante la transformación moral y espiritual individual. Cada persona debe enfrentar la capacidad de mal dentro de su propio corazón y elegir luchar contra ella. Esta lucha nunca termina ni alcanza una victoria definitiva en esta vida, pero es la única manera de preservar nuestra humanidad frente a la oscuridad que nos rodea y nos atraviesa. Y ocasionalmente, mediante la gracia y el arrepentimiento genuino, puede conducir a una verdadera redención y transformación. El problema del sufrimiento inocente y la rebelión de Iván. Parte 5. El problema del sufrimiento inocente y la rebelión de Iván. Ningún problema filosófico atormentó más profundamente a Dostoyevski que la existencia del sufrimiento inocente. ¿Cómo puede un Dios amoroso y todopoderoso permitir que niños sean torturados, abusados y asesinados? ¿Cómo podemos creer en la justicia divina cuando el mundo está lleno de dolor inmerecido y crueldad aparentemente arbitraria? Estas preguntas golpean el corazón mismo de la fe religiosa y de la comprensión moral. La mayoría de los pensadores religiosos intenta responderlas con explicaciones teológicas sobre el libre albedrío, el bien mayor o los caminos misteriosos de la providencia divina. Pero Dostoyevski era demasiado honesto y estaba demasiado familiarizado con el sufrimiento para aceptar respuestas fáciles. En cambio, presentó el problema del sufrimiento inocente en su forma más cruda y emocionalmente devastadora. La declaración más poderosa de este problema aparece a través del personaje de Iván Karamazov en Los Hermanos Karamazov. Iván es un intelectual brillante que ha estudiado filosofía, teología e historia. Comprende todos los argumentos tradicionales a favor de la existencia de Dios y las explicaciones estándar de por qué un Dios bueno permite el mal. Pero también ha recopilado historias de niños inocentes torturados y asesinados por adultos. Estas historias no son ejemplos filosóficos abstractos, sino relatos detallados de sufrimiento humano real que Iván ha recopilado de periódicos y registros históricos. Cuando confronta la realidad de este sufrimiento, todas las explicaciones teológicas se derrumban en la insignificancia.
Iván le cuenta a su hermano Alyosha la historia de una niña de 5 años cuyos padres la torturaban por faltas menores. La golpeaban, la encerraban en una letrina durante la noche en pleno frío y la obligaban a comer sus propios excrementos. La niña rezaba a Dios pidiendo protección, pero ninguna protección llegaba. Finalmente, sus padres la torturaron hasta la muerte. Iván le hace a Alyosha una pregunta simple pero devastadora. ¿Puedes comprender por qué una pequeña criatura que ni siquiera entiende lo que le están haciendo, golpea su pequeño pecho con su diminuto puño en la oscuridad y el frío, llorando lágrimas a Dios para que la proteja? ¿Y qué podemos decir de un Dios que escucha tales oraciones y no hace nada? Iván presenta muchas historias similares, cada una más desgarradora que la anterior. Un general ordena a sus perros de caza despedazar a un niño campesino, porque el niño hirió accidentalmente a uno de sus sabuesos favoritos. Soldados turcos en Bulgaria se divierten lanzando bebés al aire y ensartándolos con sus bayonetas. Padres en todo el mundo golpean, matan de hambre y abusan sexualmente de sus propios hijos, mientras estos claman por ayuda que nunca llega. No se trata de incidentes aislados, sino de patrones de crueldad que se han repetido a lo largo de la historia humana. Cada generación produce nuevos ejemplos de sufrimiento inocente que parecen burlarse de cualquier creencia en la justicia divina o en un significado cósmico. La respuesta religiosa estándar ante tal sufrimiento es decir que Dios obra de maneras misteriosas que los seres humanos no pueden comprender. Tal vez el sufrimiento sirva a un propósito mayor que se revelará en la otra vida. Tal vez sea necesario para el desarrollo del carácter humano o la realización de un bien superior. Tal vez el sufrimiento será compensado por la felicidad eterna en el cielo. Pero Iván rechaza todas esas explicaciones como moralmente obscenas. Ningún bien mayor podría justificar la tortura de niños inocentes. Ninguna compensación eterna podría reparar una agonía inmerecida. Si la realización de alguna armonía cósmica requiere que siquiera un niño sufra injustamente, entonces Iván no quiere tener nada que ver con esa armonía. Iván presenta su rechazo del mundo de Dios en términos que son tanto lógicamente rigurosos como emocionalmente abrumadores. Le dice a Alyosha que no rechaza a Dios en sí, pero que no puede aceptar el mundo que Dios ha creado. Se niega a participar en cualquier plan cósmico construido sobre el fundamento del sufrimiento inocente. Incluso si le demostraran que todo sufrimiento será finalmente justificado y toda injusticia corregida, seguiría rechazando el billete para entrar en tal universo. Hay cosas demasiado preciosas para ser sacrificadas por cualquier propósito, por noble que sea. Las lágrimas de un niño torturado no pueden ser borradas por ninguna cantidad de felicidad futura o justicia cósmica. Esta postura no es ateísmo en el sentido ordinario. Iván no está argumentando que Dios no exista, ni que las afirmaciones religiosas sean falsas. Está formulando un argumento moral contra el universo mismo. Incluso si Dios existe, y hay un plan divino que finalmente hará que todo esté bien, Iván se niega a respaldar tal plan. Preferiría ser condenado antes que participar en un sistema cósmico que considera el sufrimiento inocente como un medio aceptable para cualquier fin. Esta es una rebelión no contra la existencia de Dios, sino contra la justicia de Dios. La rebelión de Iván culmina en su famosa parábola del Gran Inquisidor. En esta historia, Jesús regresa a la tierra durante la Inquisición española y comienza a realizar milagros y a sanar a los enfermos. El Gran Inquisidor, que representa la máxima autoridad de la Iglesia Católica, hace arrestar a Jesús. Lo visita en su celda y le explica por qué la Iglesia debe rechazarlo y ejecutarlo. El problema es que Jesús ofreció a la humanidad la libertad, pero la libertad es una carga que la mayoría de las personas no puede soportar. La Iglesia ha corregido el error de Jesús, ofreciendo a la gente seguridad, certeza y alivio de la terrible responsabilidad de tener que elegir por sí mismos. El Gran Inquisidor sostiene que Jesús se equivocó al rechazar las 3 tentaciones que Satanás le ofreció en el desierto. Satanás le propuso convertir las piedras en pan,
lo que representaba la promesa de resolver las necesidades materiales del ser humano. Jesús lo rechazó, insistiendo en que no solo de pan vive el hombre. Pero el inquisidor señala que la mayoría de las personas no es lo suficientemente espiritual como para preocuparse por algo más que su supervivencia física. Al negarse a resolver el problema del hambre y la pobreza, Jesús condenó a la mayoría de la humanidad a un sufrimiento perpetuo. Un Dios verdaderamente amoroso habría elegido alimentar a la gente antes que preservar su libertad espiritual. Satanás también le ofreció a Jesús la oportunidad de demostrar su divinidad arrojándose desde el templo y siendo salvado por los ángeles. Esto representaba el poder del milagro, la capacidad de imponer la fe mediante demostraciones sobrenaturales. Jesús también rechazó esto, insistiendo en que la fe debe ser elegida libremente y no impuesta mediante pruebas abrumadoras. Pero el inquisidor argumenta que la mayoría de las personas desea despesadamente certeza y está atormentada por la duda. Al negarse a ofrecer una prueba irrefutable de su divinidad, Jesús dejó a la humanidad luchando con preguntas angustiosas sobre la existencia y la naturaleza de Dios. Un Dios verdaderamente compasivo habría proporcionado evidencia clara que eliminara toda duda y diera a las personas la seguridad del conocimiento cierto. Finalmente, Satanás le ofreció a Jesús el dominio sobre todos los reinos de la tierra, lo que representaba el poder de crear instituciones sociales y políticas perfectas. Jesús también rechazó esto, afirmando que su reino no era de este mundo. Pero el inquisidor sostiene que la mayoría de las personas necesita un liderazgo fuerte y un orden social claro para vivir vidas decentes. Al negarse a establecer un reino terrenal perfecto, Jesús dejó a la humanidad enfrentando guerras, injusticias y caos político. Un Dios verdaderamente sabio habría tomado el poder político y lo habría usado para crear condiciones en las que todos pudieran vivir en paz y prosperidad. El gran inquisidor concluye que la Iglesia ha corregido los errores de Jesús, proporcionando exactamente lo que Satanás ofreció y Jesús rechazó. La Iglesia alimenta a las personas mediante sus obras de caridad, proporciona certeza mediante sus doctrinas y su autoridad, y crea orden social mediante su influencia política. Al hacerlo, ha hecho que la gran mayoría de la humanidad sea más feliz de lo que habría sido bajo el plan original de Jesús. Solo un pequeño número de individuos espiritualmente excepcional puede soportar la libertad que Jesús ofreció. Para todos los demás, la libertad es una maldición más que una bendición. La Iglesia ha asumido esa carga y ha dado a las personas la seguridad y la felicidad que realmente desean. Esta parábola presenta el problema del sufrimiento inocente en su forma más sofisticada. Si Dios realmente ama a la humanidad, ¿por qué permite que las personas sufran cuando tiene el poder de evitar ese sufrimiento? La única respuesta posible parece ser que Dios valora la libertad humana más que la felicidad humana. Pero esto significa que Dios está dispuesto a sacrificar el bienestar de personas reales en nombre de un principio abstracto. ¿Es eso realmente amor o es una forma de crueldad cósmica disfrazada de lenguaje religioso? La rebelión de Iván nos obliga a enfrentar la posibilidad de que el propio universo sea moralmente inaceptable. Dostoyevski no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas devastadoras. Presenta los argumentos de Iván con total intelectualidad y fuerza emocional, pero también nos muestra el costo humano de la rebelión de Iván. El rechazo del mundo de Dios conduce a Iván hacia una filosofía de desesperación nihilista. Si no existe justicia cósmica, entonces no hay verdades morales objetivas. Si el sufrimiento inocente carece de sentido, entonces todo esfuerzo humano carece de sentido. Si Dios no se preocupa por el bienestar humano, entonces tal vez nada importe en absoluto. La inteligencia intelectual de Iván lo conduce a conclusiones que hacen la vida insoportable. La alternativa a la rebelión de Iván está representada por su hermano Alyosha, quien acepta el misterio del sufrimiento inocente sin poder explicarlo. Alyosha no tiene mejores argumentos teológicos que Iván. No puede ofrecer explicaciones satisfactorias sobre por qué sufren los niños, pero él elige confiar en la bondad de Dios a pesar de la evidencia que parece contradecirla. Responde al sufrimiento no con análisis intelectual, sino con amor práctico y compasión. No puede resolver el problema del mal, pero puede trabajar para reducir el sufrimiento real en la vida de personas concretas. Su fe no se basa en argumentos racionales, sino en su experiencia directa de la gracia y la redención. Dostoyevski sugiere que el problema del sufrimiento inocente no puede resolverse mediante el razonamiento filosófico, solo puede vivirse
y responderse con amor. Esto no hace que el sufrimiento sea menos real ni menos trágico, pero ofrece una manera de mantener tanto la honestidad intelectual como la esperanza espiritual frente a los misterios más profundos de la vida. El Gran Inquisidor y la elección entre libertad y seguridad. La parábola del Gran Inquisidor en Los Hermanos Karamazov es quizá la alegoría política más poderosa jamás escrita. En apenas unas páginas, Dostoyevsky logró anticipar el surgimiento de los movimientos totalitarios, explicar el atractivo psicológico del autoritarismo y exponer la tensión fundamental entre la libertad humana y la felicidad humana. La parábola adopta la forma de una historia dentro de otra, narrada por Iván Karamazov a su hermano Alyosha, como parte de su rebelión contra el mundo de Dios. Pero las implicaciones de esta historia van mucho más allá de la teología, alcanzando las preguntas más profundas de la filosofía política y la naturaleza humana. La acción se sitúa en la España del siglo XVI, en el apogeo de la Inquisición. Jesucristo ha regresado a la tierra y camina por las calles de Sevilla, realizando milagros en silencio y consolando a los que sufren. La gente lo reconoce de inmediato y comienza a reunirse a su alrededor con asombro y esperanza. Pero el Gran Inquisidor, que representa la máxima autoridad de la Iglesia Católica, observa la escena con alarma. Ordena a sus guardias que arresten a Jesús y lo encierren en prisión. Esa noche, el inquisidor visita a Jesús en su celda y pronuncia un largo monólogo explicando por qué la Iglesia debe rechazarlo y ejecutarlo. El argumento del inquisidor es escalofriante y lógicamente convincente. Reconoce que Jesús es quien dice ser y que sus enseñanzas originales eran auténticas, pero sostiene que Jesús cometió un error fundamental en su comprensión de la naturaleza humana. Jesús ofreció libertad a la humanidad, pero la libertad es una carga que la mayoría de las personas no puede soportar. La inmensa mayoría de los seres humanos es débil, ignorante y espiritualmente inmadura. No quiere la responsabilidad de tomar sus propias decisiones morales y espirituales. Quiere que le digan qué creer, cómo comportarse y qué significa su vida. Quiere seguridad, certeza y alivio de la angustiosa carga de tener que pensar y elegir por sí misma. La Iglesia, según el inquisidor, ha corregido el error de Jesús, dando a la gente exactamente lo que realmente desea, en lugar de lo que Jesús pensaba que debía desear. En vez de exigir que las personas ejerzan su libertad para elegir entre el bien y el mal, la Iglesia ha elegido por ellas. En lugar de requerir que desarrollen su propia relación con Dios mediante la lucha y la duda, ha proporcionado respuestas autoritativas a todas las preguntas espirituales. En lugar de dejarlas enfrentarse a la ambigüedad moral y la incertidumbre, les ha dado reglas claras que eliminan la necesidad de decisiones difíciles. El resultado es una humanidad más feliz, más pacífica y más unificada de lo que habría sido bajo el plan original de Jesús. El inquisidor apoya su argumento reinterpretando las 3 tentaciones que Satanás ofreció a Jesús en el desierto. Cada tentación representaba un aspecto de lo que los seres humanos realmente necesitan, y el rechazo de Jesús demostró, según él, su incomprensión de la naturaleza humana. La primera tentación fue convertir piedras en pan, representando la promesa de resolver la necesidad material y la inecuación económica. Jesús la rechazó, diciendo que no solo de pan vive el hombre. Pero el inquisidor señala que la mayoría de las personas está principalmente preocupada por su supervivencia física y su comodidad. No puede concentrarse en asuntos espirituales cuando tiene hambre, no tiene hogar o vive en inseguridad económica. Al negarse a resolver la necesidad material, Jesús condenó a la mayoría de la humanidad a vidas dominadas por la ansiedad por sus necesidades básicas. La segunda tentación fue arrojarse desde el templo y ser salvado por los ángeles, demostrando su naturaleza divina mediante un milagro innegable. Esto representaba el poder de imponer la fe mediante pruebas abrumadoras. Jesús también rechazó esto, insistiendo en que la fe deba elegirse libremente. Pero el inquisidor sostiene que la mayoría de las personas está atormentada por la duda y desea desesperadamente certeza. No puede soportar la ambigüedad y la incertidumbre de una fe libremente elegida. Necesita evidencia clara e indiscutible
que elimine sus dudas y le proporcione la seguridad del conocimiento cierto. La tercera tentación fue el dominio sobre todos los reinos de la tierra, representando el poder de crear instituciones políticas y sociales perfectas. Jesús también la rechazó, afirmando que su reino no era de este mundo. Pero el inquisidor argumenta que la mayoría de las personas necesita un liderazgo fuerte y una organización social clara para vivir decentemente. No puede manejar el caos y el conflicto que acompañan a la libertad política. Necesita instituciones autoritarias que tomen decisiones por ella y la protejan de las consecuencias de su propio mal juicio. El gran inquisidor concluye que Satanás comprendía mejor la naturaleza que Jesús. Ofreció exactamente lo que la mayoría de las personas desea y necesita. El pan representa la seguridad económica y el bienestar material, el milagro, la certeza y la eliminación de la duda, la autoridad, el liderazgo fuerte y el alivio de la carga del autogobierno. La Iglesia ha aceptado estos tres dones y ha creado un sistema que hace a la gran mayoría de la humanidad más feliz de lo que habría sido bajo el plan original de Jesús. Según el inquisidor, este sistema es en realidad más amoroso y compasivo. El plan de Jesús habría funcionado para la pequeña minoría espiritualmente fuerte capaz de manejar la libertad, la incertidumbre y la responsabilidad moral, pero habría sido desastroso para todos los demás. Este argumento es aterrador porque contiene suficiente verdad como para resultar plausible. Muchas personas prefieren la seguridad económica a la libertad económica, la certeza a la verdad cuando ambas entran en conflicto, líderes fuertes que decidan por ellas, antes que la participación en el proceso complejo y exigente del autogobierno. Dostoyevski escribió esta parábola décadas antes del surgimiento del fascismo y el comunismo, pero describe perfectamente el atractivo de los movimientos totalitarios. Estos prometían resolver los problemas económicos, ofrecer una ideología oficial que eliminara la duda, y proporcionar un liderazgo fuerte que liberara a las personas de la responsabilidad política. Millones abrazaron esos sistemas, precisamente porque ofrecían alivio frente a la carga de la libertad. La parábola también explica por qué las sociedades democráticas son siempre frágiles, y por qué la libertad está constantemente en peligro. La democracia exige ciudadanos dispuestos a informarse, tomar decisiones difíciles y aceptar responsabilidad por sus consecuencias. Es un trabajo arduo que muchos preferirían evitar. Sin embargo, Dostoyevski no concluye la parábola con el monólogo del inquisidor. Después de escuchar en silencio todo el argumento, Jesús responde no con palabras, sino con un gesto. Se acerca al anciano y lo besa suavemente en los labios envejecidos. Ese beso no contiene argumento ni refutación, solo amor hacia un ser humano que se ha extraviado. El inquisidor se conmueve profundamente, pero no cambia de opinión. Libera a Jesús y le dice que no regrese jamás. El final sugiere que la elección entre libertad y seguridad no puede resolverse mediante argumentos racionales. Ambas posiciones tienen su lógica. La decisión depende en última instancia de una concepción fundamental de lo que es el ser humano y de lo que puede llegar a ser. Cristianismo ortodoxo ruso versus religión occidental. Para Dostoyevski, el conflicto entre distintas formas de cristianismo no era simplemente una disputa teológica, sino una batalla por el alma de la humanidad. Creía que el cristianismo occidental, tanto católico como protestante, había traicionado en gran medida el mensaje original de Cristo. En su búsqueda de poder mundano, respetabilidad intelectual e influencia social, las iglesias occidentales habían perdido contacto con la esencia espiritual de la fe cristiana.